Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no es el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante este lenguaje que nos ofrece hoy aquí San Juan en este capítulo 14. Ya cuando está, dice, por pasar de este mundo al Padre. Primero vamos a ubicarnos, ¿verdad? Ya está por pasar porque aquí viene todo el pensamiento y el resumen de lo que San Juan en sus escritos nos quiere transmitir como la buena noticia. La idea esencial y fundamental que tenemos que tener en nuestra vida, para poder hacerlo acción. El Papa Francisco, de feliz memoria, justamente siempre nos decía, primero aquí, la mente, el pensar, el entender, saber, entrar, conocer. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, dice, dígate ya está solamente en el cerebro, hay que bajarlo al corazón. El corazón es esencial y fundamental para que nosotros podamos sensibilizarnos de la realidad. Hay que amar lo que nosotros estamos pensando y diciendo. Llegó alguna vez a duda, lleva todo lo que se pone ahí al frente de nuestras instituciones, que el hambreo y cómo van a dirigir nuestras instituciones y vamos a estar todos en el país de la maravilla, ¿verdad? Entonces, muchas veces aquí, ¿verdad? O sea, buenos discursos, lindísimos, promesas. Ante lo que te haya, ya hindú, ya televisión, pero en hambreo y al final de cuentas, atención, porque como decía el Papa Francisco, lo que queda solamente aquí en buenos discursos, entonces se nos vuelven discursos demagógicos, es decir, solamente la palabra. Por eso él decía bien, enseguida hay que bajar al corazón, el tercer elemento, bajar al corazón. El corazón quiere decir lo que él también proponía iglesia en salida. Tejo eikelandera pisacuerandie esha eñandú, eñamindu uva esha endiecuera, es decir, el amor, el sentir, el corazón, la sensibilidad. Toda nuestra gente, lastimosamente, ¿verdad? Que se cree no sé qué luego, ¿verdad? Porque te dicen que te va a cambiar todo el mundo, pero al final de cuentas lo único que hacen es saber robar. Y entonces, queridos hermanos, nosotros no estamos amando verdaderamente en forma general a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestro hermano. En todo caso, estamos, entre comillas, más que amando, estamos haciéndonos amiguitos de algunos para poder entonces tener quien me sostenga, pero dentro de una corrupción. Estoy armando, pero eso ya decía el Papa Benedicto XVI, simplemente un grupo de bandidos, decía Benedicto XVI. Y nada más y nada menos que al Congreso alemán le decía esto. Y el tercer elemento que el Papa Francisco nos decía, cuando hay aquí cabecita, pensamiento, deseo de hacer bien las cosas. Segundo elemento, cuando hay corazón, porque ya Jalhua lleva. Entonces ya piamba y teta, ya lleva Jalhua, veime bupe, en baitese. Manos, decía el Papa Francisco, manos. Porque las manos significan acción. Las manos significa entonces trabajo por hacer el bien y por llevar adelante lo que uno ama con el corazón, piensa, elabora, proyecta. Pero si nosotros proyectamos simplemente para ser corruptos, evidentemente que también tenemos
manos, pero ahora en esta posición, pisa. VS popindá, popindá. Entonces, y eso es lo que lastimosamente a nosotros, queridos hermanos, nos deja tan mal, ¿verdad? Nos deja tan mal como sociedad, nos deja tan mal incluso al decir de que somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Por eso el Señor aquí nos dice, bien, el que recibe mis mandamientos y los cumple, manos, acción, cumplir, ese es el que me ama, Papa Francisco. Entonces, manos, corazón, ese es el que me ama. Y el que me ama, ese entonces será amado por mi Padre. Es decir, nosotros sabemos muy bien que es una gran lógica. Ahora, ustedes pueden poner los tres elementos en el primero, en el segundo y en el tercer lugar, de donde quieran. En la medida en que amamos, nosotros organizamos y hacemos bien las cosas para que podamos realizar, manos. En la medida en que realizamos bien las cosas es porque nosotros amamos y porque nosotros somos capaces de organizarnos. En la medida en que nos organizamos bien, nosotros podemos mover nuestras manos bien organizadamente porque así amamos y demostramos que formamos una comunidad seguidora de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.